estamos aquí otra vez con Verdad con Mezcal. Hoy vamos a platicar con Grace. Hola Grace. Hola. Grace la conozco ya casi 3 años, no más. 4 años casi. 4 años casi. Justito Ah, antes de la pandemia. sí, sí. Y la historia de cómo lo conocimos es bien interesante. Me había tocado una bruja aquí en México, como le dicen, y lo que una amiga, Laura, me dice, tienes que ir a limpiarte, Laura, y fue cuando conocí a Grace. Ahora, Grace hace algo muy interesante, entonces estoy muy emocionado de tener esta plática contigo hoy, pero vamos a hablar un poquito de mezcal. El mezcal que tenemos son dos. Uno se llama vida, la otra se llama muerte. ¿Cuál quieres probar primero? Pues la muerte. Ah, me La encanta. muerte primero. Sos la primera que me dice quiero probar la muerte primero. Pues que Entonces, estamos en la transformación de las cosas. perfecto. Y hoy estamos bien hippie, bien relajado. Estamos aquí y... ¿Esto es un shot? No sé. Ah, Un poquito más. un poquito más. Estamos en casa. Sí. Al fin, la muerte. Sí, hay que transformar algo de una vez. Ahora, esto es mi favorito, la muerte entre los dos, Ajá. pero la curiosidad que tengo ahorita es que, fíjate, nunca nadie me ha dicho quiero probar la muerte primero. Entonces, con eso, ¿por qué elegiste la muerte? Pues porque estamos en la transformación. La muerte, por ejemplo, en la parte arquetípica, representa los cambios, ¿no? Entonces es esa obscuridad a veces que tenemos que entrar a transformar en nosotros, porque la muerte es parte de la vida. Y si no nos aprendemos a ser amigos de la muerte, pues vamos a sufrir muchísimo. Entonces yo creo que Salud. salud. ¿Qué piensas? Está buena la muerte. Está muy buena la muerte. Pero hay que tenerle temor a la muerte. Y respeto, Respeto. ¿no? Hay que observarla, ¿no? Y sentirla, ¿no? También, porque dentro de la vida va la muerte, pero también eso es como esta oportunidad de saber con quién compartir las cosas, ¿no? Ujú. Y pues justo, ¿no? Ahorita que llegué, dije, ¿qué energías hay extrañas en este lugar, ¿no? Porque ahorita que prendimos un palo santo, que estábamos haciendo nuestras cosas divertidas aquí, se percibe como el mundo de los vivos, pero también el mundo de los muertos, que es como este mundo imaginario, ¿no? Por eso la muerte es como, ¿qué hay después de? Espérame. ¿Entraste y percibiste que hay un mundo muerto aquí? Sentí dos energías. Dos ¿No? energías. Te dice, por eso te pregunté, ¿no? Como que esta parte del recuerdo de lo de tu hermano, ¿no? Porque, o sea, como que me saltó un poco como esa presencia. Y pues ya ves que habíamos platicado un poco como de estas otras energías que has sentido o percibido en este espacio. Y ahorita que llegamos, pues sí sentí como que había dos entidades diferentes, ¿no? Aquí, ¿no? Una como de tu linaje familiar y alguien, algo extra, ¿no? Sí. Entonces también dentro del mundo de los vivos y el mundo de los muertos, pues hay que saber convivir. Ah. Bueno, no vamos a hacer un llamo de muertos ahorita. No, pero... en este momento no, porque creo que no es el momento, pero es el momento del mezcal. Sí, lo que Grace es una de dos guías espiritual que yo he dándole mucha confianza, sabe todo mi vida, y también a Vanessa. Pero, Grace, ¿puedes hablar un poquito de lo que haces? Bueno, yo tengo más o menos como 17 años dedicándome al tema de las terapias. Hago sanaciones energéticas y tengo habilidades de evidencia. Entonces eso me permite como utilizar muchas herramientas. Chamanismo, un poco la limpieza energética, el tarot, ¿no? La adivinación, la quiromancia. En algunas ocasiones pues puedo llegar como a percibir que las personas como sus campos electromagnéticos y pues los años de experiencia me llevan a aprender como a interpretar toda esta información, ¿no?
Y eso pues lo que nos va ayudando es como a conocernos un poquito más y también aprender como a guiar un poco a la gente para pues encontrarle su propósito de vida, ¿no? Y también como disipar a veces dudas que traemos que muchas veces nuestra parte racional no es capaz como de darnos esas respuestas. A veces tenemos que entrar al mundo de los espíritus o al mundo de lo imaginario para poder como conectar con estas respuestas, ¿no? Que muchas veces estamos como en esta búsqueda de... Hay gente que nunca se hace la pregunta, ¿no? Pero tenemos aquí curiosos que siempre están como en este como despertar, ¿no? Más allá de pues, lo despertar espiritual, yo creo que buscamos como integrarnos a nosotros y cómo ser más felices, ¿no? Con nosotros. Sí, una cosa que, bueno, yo nunca me había leído las cartas. Creo que perdón, miento, creo que lo hice como a los 18 años y de ahí en iglesia me decían, no, eso no es bueno, puedes saber tu futuro. Y lo que yo le he estado diciendo mucho a amigos, que es, digo, yo soy muy de fe, creo mucho en Dios, en lo de espíritu, pero no es como que vos me estás diciendo el futuro, sino me estás dando aconsejado en temas que yo tenga, como una terapia, así lo veo yo, es como terapia. Sí. Y yo sé que a cada rato te estoy, a vos y a Vanessa, oye, necesito ayuda, me pasó esto, me golpeé el dedo. No, mentira, ¿verdad? Pero sí. Una cosa que me da curiosidad, yo sé que conmigo, aunque sea, sabes todo lo que he pasado, esto es para otra entrevista, Ajá. pero sabes todo lo que he pasado. ¿No te desgasta hablando conmigo? O sea... Pues es que me ha tocado como gente. experimentar como pues muchas personalidades, ¿no? Uh-huh. Y pues eres buena onda, no eres tan pesado. Y a veces es como, pues hay que saber como cuándo contestar y cuándo no. Por eso no siempre es como, estamos súper disponibles todo el tiempo, porque hay cosas que uno tiene que resolver solo, más que nada. Y pues no me desgasta. Aún no. El día que diga ya, Carlos, por favor, párale. No, lo que digo es lo que haces. No, me imagino que no soy la única persona con quien te busca. Ajá. Pero hacer esto de limpiar nuestra energía, limpiar nuestra aura, de estar ahí hablando como dices, con este otro mundo, con este otro... ¿No es desgastado para ti? Pues a veces sí. No va a decir que todo el tiempo es fácil. La energía es compleja. Cada uno trae como un sistema de creencias también. Y mucho es como cómo funciona la mente, ¿no? Cómo funcionan las emociones, cómo funcionan los pensamientos. Y pues uno se tiene que también cuidar, ¿no? Entonces, ahora sí que cuando uno hace terapia, pues también uno necesita terapia. Sí. Entonces, si uno recurre también como a esta purificación de la energía, y pues uno conecta con la montaña, que uno se va al mar, ¿no? Que pues a veces hay que hacer alguna especie de depuración. Una de las herramientas mágicas es la meditación. Esa siempre es como una herramienta muy útil, ¿no? Para trabajar la mente, las emociones, el enfoque, ¿no? Entonces eso yo creo que uno se va llenando de herramientas a través de los aprendizajes que uno va desarrollando, ¿no? Y pues con todas las cosas que uno va percibiendo, pues uno tiene que ir teniendo también como concepto, autoconcepto de la vida, pero también un poco el respeto a lo que hay, ¿no? Alrededor de uno, porque pues uno solamente es un canal, ¿no? Hay otras cosas, ¿no? Que están con nosotros. ¿Y a qué edad supiste que tenías este don? Pues como que he tenido varios momentos. Uno de ellos, justo, tú bien lo dijiste, cuando tú tenías como 18 años te leí las cartas, yo tendría unos 15. Y pues siempre he estado como muy en contacto con el tema de las terapias alternativas, la meditación, que esta onda de los chakras, que las flores de Bach, que como estas culturas, budismo, como esta parte de apertura religiosa yo la he tenido por formación y esa curiosidad de ir preguntando. Y un día, cuando yo tendría como unos 15 años, me acuerdo que había un niño, un muchacho, en la prepa, y creo que me leyó las cartas. Y yo así, me dijo, es que tú vas a ser bruja.
Y yo así como ¿Te gusta ese término, bruja? me gusta ser bruja. Sí. Porque bruja significa mujer sabia, ¿no? Entonces, No, porque y de verdad digo cuando, bruja, sí, cuando alguien me dice no, bruja, a muchos lo toman de insulto, sí. pero a mí hasta me da risa. Es como, sí, soy bruja. Sí lo disfruto, la verdad es una cosa que Sí. yo sé que a los demás no, pero yo sí. Sí, acepto mi destino, ¿no? De cierta forma. Entonces recuerdo que cuando me leyó, yo no estaba, tenía cierto conocimiento, pero no estaba yo tan en contacto. Y justo 2 años después, fue cuando yo llegué por un empleo de verano a donde trabajo actualmente. Tengo un proyecto que se llama Casa del Mandala. Estoy en la Roma, ya tengo 17 años. Yo tenía 17 años ahí. Y eso pues a mí me permitió como ir empezando, ¿no? Entonces ahí fue como el momento. No aprendí a leer tarot inmediatamente, fue como 3 años después. Y me enseñó un chamán, ¿no? Y ahí fue como también otro tipo de experiencias, ¿no? De ir conociendo los elementos y todo. Pasó alguna cosa aquí como no tan interesante o bueno, no tan divertida, fue que me tocó ver como esa parte de cuando una persona no tiene sus emociones en un orden, pues a veces también se pierden entre la locura, ¿no? Entonces, la magia y la locura son una línea muy delgada. Entonces, a mí, pues mi maestro pues, terminó mal. Entonces, eso a mí me impresionó muchísimo. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta. ¿Cómo que terminó mal? Mi guía, o el que fue mi maestro chamánico, hizo un viaje, se fue a hacer su trip del peyote a Coahuila y regresó, pero ya no era la misma persona, como que se perdió mentalmente y estaba él pasando por un momento emocional fuerte y yo creo que su mente no resistió como esa transición, porque finalmente cuando tú te acercas a este tipo de ceremonias sagradas, pues tú tienes que tener como un enfoque o cierto propósito por el que estás haciendo las cosas. Y en el caso de él, pues como que se volvió loco. Y sí fue como ver como alguien que tenía como muchas cosas muy padres, pues fue empezando como a perder como ese arraigo a las creencias y a los valores, ¿no? Entonces para mí es como un punto importante porque eso me ayudó como a darme cuenta que pues uno tiene que tener pues una integridad, un valor, Sí. Principios, ¿no? Ética, porque eso es lo que te forma, ¿no? Sobre todo cuando tú pues, te dedicas a ayudar gente, pues esas, como los conceptos de los valores son muy importantes, ¿no? Y es como el no herir o el no lastimar a los demás y el tratar de ser alguien proactivo en la vida de una persona, y más que nada porque pues uno se vuelve un confidente, Sí. ¿no? De muchas cosas, uno guarda muchos secretos y eso también nos permite como aprender a observar a los demás sin juzgar, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucha inteligencia emocional también para saber cómo acercarse a la gente. Y en lo que haces, yo creo que hay mucho tabú, ¿no? Porque te digo, yo creciendo hasta con mi familia me decían, nunca vayas a hacer eso. Y creo que me ha ayudado mucho. Te digo, como lo he tomado como una terapia. Pero igual como un terapio, digo, estás oyendo tantas cosas de la gente y tanto pesar, dolor. O sea, cuando mataron a mi hermano, ¿cómo? Y ahorita que hablaste del tema de tu guía, de tu chamán, ¿cómo, qué es lo que tu proceso pues para no volverte así loca? Porque me imagino que todo eso carga emoción y energía. Sí, claro. Pues es que uno tiene que aprender a acompañar. Muchas veces uno no puede solucionar la vida de los otros, entonces tenemos ese libre albedrío también para saber cómo. Pero es más fácil llamarte y decir, Grace, ¿qué hago? Dime. No, pues sí, porque es que, bueno, aquí la herramienta con el tarot, sobre todo, es que es una conexión con tu yo interior. Entonces lo único que hace uno es ser un intérprete. Y es uno comunica la información de lo que es lo que el consultante debe de saber, ¿no? Para saber qué poder hacer. A Jung le gustaba mucho el tarot, por eso estudió mucho el concepto del arquetipo, ¿no? El arquetipo son todos estos como estadios por los que pasa una persona, la vida, la muerte, los cambios, el mago, el ahorcado, la sacerdotisa, el emperador, que son como estos conceptos, madre, padre, la existencia, ¿no? Los cambios, y eso pues nos va llevando como a
trabajar a través de los elementos, que son los mazos menores, a partir como el mundo. Entonces lo único que hace uno es interpretar lo que está en nuestro inconsciente. Por eso a veces es esa parte terapéutica de encontrar respuestas en ti para poder saber de qué forma puedes ir solucionando problemas, ¿no? Que eso es para pues la mayoría de las personas para lo que lo consultan, ¿no? Para saber qué va a pasar con alguna situación, porque la respuesta siempre está dentro de uno, ¿no? Nomás lo único que hace uno es guiar, ¿no? Y acompañar. Y cuando voy a un tema que me da un poquito de curiosidad. Y quiero saber, me gustaría saber, por ejemplo, cuando entraste dijiste sentí una energía aquí en tu casa, una presencia, ¿verdad? Un familiar y otro diferente. Me están espantando en mi casa. Pero, pero digo, ¿a qué edad sentiste lo que me imagino un espíritu, por decir un muerto, pues? Y ¿te asustó? Sí, claro. Que yo recuerde, una de mis primeras experiencias, tendría como unos 6 años. Y a mí me gustaba mucho jugar en el jardín. Entonces mi mamá me decía, ¿con quién juegas? Y yo, pues con mis amiguitos, los que viven en el jardín, ¿no? Pues ¿cómo son? Pues unos así chiquitos, enanitos. Y pues yo jugaba con los duendes y a mí se me hacía súper normal. Entonces llegaba y les contaba a mis amiguitos en la escuela y pues, me veían así como de, no, estás mal, eso, estás imaginando cosas. Entonces, pues si hay mucho tabú, crecer siendo diferente, pues también te ayuda, te tienen que reacondicionar muchas veces a no decir las cosas que uno ve, ¿no? Y pues de las primeras experiencias que yo vi muertos fue cuando empecé a usar el transporte público. Antes de eso, pues siempre fui como a escuelas muy cerca de mi casa. Cuando entré a la prepa, pues ya me tenía que trasladar un poco más lejos. Y me acuerdo muchísimo que pues me subí, pues el bullicio de la gente, como que uno no está tan acostumbrado a tantas personas, y que venía caminando y como que veía sombras. O sea, como que alcanza uno a ver con el rabillo del ojo, como sombras, como energías que pasan, ¿no? Sí. Y esa fue la primera vez como que yo percibí que había como, aparte de los seres pequeños que viven en el jardín, que hay otro tipo de entidades, ¿no? Ya posterior, ya cuando fui como avanzando en tema de aprender un poco como más de la energía, pues uno, por ejemplo, en lo que son las técnicas de, por ejemplo, el péndulo hebreo, que uno hace una radiación en el cuerpo para poder leer como el campo electromagnético, y a veces cuando tú estás como en la búsqueda del escaneo, pues percibes como esa sombra o una densidad, es como tocar algo y como que rebota. O sea, yo lo percibo mucho con el cuerpo, como que soy sensible a como a percibir el campo electromagnético, que por ejemplo en las técnicas de Reiki que te enseñan a sentir como el aura, pues sientes así como algo rebota. Entonces cuando estoy en espacios, pues siento así como una especie como de vibración, como escalofrío, y es como, se mueve algo. Por eso te digo que es el sentir o el percibir cosas, porque las personas llegan a pensar que uno lo ve con los ojos, y en realidad sientes con el cuerpo. Es como cuando entra uno en un espacio y muchas veces te puedes dar cuenta cuando un lugar te gusta o no te gusta. Luego a veces, ¿no? Los escalofríos, ¿no? O sentimos como un cambio de temperatura. Sí. Esos son como los indicadores de que alguna presencia está en el espacio. No necesariamente es algo que tengamos que ver, es algo que está en el lugar, ¿no? Entonces, a mí por eso me gusta mucho la física cuántica, porque explican muchos fenómenos de lo que sucede energéticamente, ¿no? De que podemos estar en este espacio, pero realmente en qué dimensión estamos, ¿no? Sí. Entonces, a veces estas presencias no viven en este plano, viven en otro, pero hay como vórtices de energía que hace que nosotros percibamos como otros seres u otras cosas. Y pues uno tiene que ser muy perceptivo a las sensaciones, los olores, ¿no? La sensación de la piel, ¿no? La temperatura, como que nuestros sentidos son los que nos dicen, eso es la intuición. La intuición no es más que los sentidos sensibilizados, y uno pues los puede ir entrenando. Realmente cualquier persona puede desarrollar como habilidades para percibir el mundo de otra forma, ¿no? Pero es un poco ser como curiosos.
¿no? La curiosidad es la que nos lleva Yo digo al conocimiento. Chismosos. No. Nos encanta el chisme. No por nada la serpiente los vino a tentar con la manzana de Adán, ¿no? Sí, no, es un tema que he platicado contigo, que siento que mi intuición ha subido un poquito más, ha elevado. Uh-huh. Y ahora que hablas de eso, porque una vez estaba con un amigo y pasó algo que yo era en mi teléfono y dije, algo está pasando. Pero no fue que sentí nada en la piel, no fue pero fue algo que llega, ¿no? A la cabeza. Ajá, entonces digo yo, no sé si son mis locuras, uh-huh. Mi mente que ya comienza a sobrepensar. A sobrepensar. Ay, pues, Carlos, le gusta sobrepensar mucho. O si es la intuición, como dices, pero dije que muchas veces para mí sí me han dicho, oye, ¿cómo supiste esto? ¿Cómo supiste de qué buscar aquí? No sé, solo algo me llamó tengo que ver qué está pasando aquí o algo así, ¿no? Uh-huh. Y no quiero sonar mal o chistoso, pero un tema que te he preguntado es sobre comunicarse uno con espíritus. Uh-huh. No que estoy tratando de ser brujo, para que no sepa, lo que no saben, mis hermanos lo mataron hace casi 2 años. Y después de eso estaba yo en el apartamento y le dije a Grace que yo había chocado un coche y casi me muero en ese uh-huh. choque, estuvo muy fuerte. Y regresando aquí a la casa, me espanté un poco porque no sentí como que si no lo sentí, fue como que si vi a mi hermano caminando así como en el pasillo, pero no sabía si yo estaba un poquito en shock o durmiéndome porque fue un pésimo día, bien pesado, o si realmente estaba mirando a mi hermano. Y mi pregunta es, cuando vos te comunicas con la otra dimensión, el otro conocer, ¿lo escuchas, lo oyes o lo sientes? Se percibe de que se siente. Ajá. Y se escucha, pero interno. Es como algo adentro de la cabeza, no es algo afuera. De hecho, yo cuando empecé como a escuchar cosas, pensé que me estaba quedando loca. O sea, me fui a hacer unos exámenes, sí. Y me acuerdo que hubo un doctor que me preguntó, y bueno, ¿y cómo escuchas? O sea, ¿lo escuchas afuera? ¿Cómo escuchas eso? Le digo, no, es que como que me dice algo adentro. Y yo no sé si ese doctor era hippie o no sé, porque me dijo, bueno, es que cuando uno escucha afuera, esas ya son señales de esquizofrenia. Okay. Tú lo estás escuchando adentro, entonces eso es más como un mensaje, es como telepatía. Entonces estás percibiendo el campo electromagnético. Y me dice, pero yo te recomiendo que no le cuentes mucho a la gente porque no creo que lo entiendan. Uh-huh. Y después fue muy curioso porque ya después que fui a recoger mis otros estudios, ya ese doctor no estaba. ¿Cómo? Uh-huh. El que me atendió fue el que me explicó, ¿no? Como mis sensaciones. Y fue el que me dijo, no, lo tuyo es telepatía. Hasta me recomendó como un artículo y me mostró información, ¿no? Y posterior volví a pasar al mismo hospital para recoger como estudios y ya no estaba ese doctor. Ya no pude volver a hablar con él, no me lo volví a encontrar. Entonces no sé si me lo mandaron. Pero ¿era doctor del hospital? Ajá. Yo creo que era uno de los que estaban haciendo como prácticas o algo así, porque era un hombre muy joven, muy blanquito, muy así, muy fino, una persona así como que hasta también redebía mucha luz, se veía diferente, de hecho. Pero ya después no lo volví a ver, se me hizo muy curioso eso. Wow. Entonces, cuando percibo, entonces escucho, ¿no? Como que me llega el mensaje, también como algo adentro de la cabeza, no lo escucho afuera. A veces he llegado a escuchar cosas, ¿no? Pero cuando vamos, no sé, a espacios de vibraciones muy densas, cuando los ¿Te metes a esa cosa? No voluntariamente. Yo no iré así voluntariamente a lugares de estos. Pero me han pasado como experiencias. Una vez estaba yo haciendo una sesión para una chica, estábamos leyendo y estábamos hablando un poco como de su abuela.
Entonces, cuando estábamos como platicando sobre de su situación y su forma de pensar, porque pues ya no estaba viva, ella grabó la conversación. Ok. Entonces, después de meses, me dice, oye, ¿te acuerdas de la sesión que tuvimos? ¿Qué crees? Mira, cuando estábamos yo hablando, se escuchó en el fondo, cállate. Ay, bien, me están sacando Sí, fríos, no, ¿no? una cosa impresionante, o sea, y pues le digo, Ajá. pero acabo de darme cuenta, ¿no? Que mi abuela nos cayó, ¿no? En esta plática que estábamos investigando cosas de ella, ¿no? Como que le molestó al espíritu Ajá. que estuviéramos como indagando, ¿no? Por ejemplo, esa es una, ¿no? En otra experiencia, fuimos a una casa a limpiar, porque pues el objetivo era para que esa casa se limpiara y se vendiera, Ujú. y pues teníamos que sacar como toda esta densidad, que otra de las cosas que hago son armonizaciones de Feng Shui, en donde se hace un análisis de las formas, los espacios, y muchas veces pues utilizamos también estas ondas de energías para poder como desbloquear. Y pues mientras estábamos limpiando, Ujú. sí llegamos a escuchar como voces. O sea, sí, Sí. se escuchaban voces. O sea, pues son las que llaman psicofonías, Ajá. pero son como distorsiones. Para poder interpretar tendríamos que tener como un equipo especial para los audios y luego aislar los canales y todo, ¿no? Pero yo Pero no, sí oyeron voces. sí se escuchaban voces, como que se Bueno, cuando yo escuchaban. escucho voces, yo digo que son los Ah, vecinos. sí, claro, porque estamos ya en el mundo de las Así, sí, dimensiones es el arriba, vecino. en la dimensión de arriba, ¿no? Ajá. Básicamente, o sea, a veces sucede, ¿no? Sobre todo en los lugares donde hay una inactividad de energía o son espacios muy viejos, suelen haber como otro tipo Mm. de entidades, por lo mismo que hablábamos, ¿no? De los portales, las dimensiones, ¿no? Los tiempos. Del tiempo no es lineal, ¿no? Entonces estamos como atrapados en una realidad, ¿no? Sí, Muchas veces. sí. Y cómo, con lo que haces, cómo, digo, ¿qué piensan tus amigos? ¿Qué piensan? A mí, yo, como digo, te amo, ¿no? Te amo, ¿no? Gracias. Sinceramente, sinceramente. Ajá. Am, pero amistades o gente que conoces se ponen como bien pesado contigo o como no. Pues suelo no dividir mucho como mis Ajá. amistades, por lo mismo no tengo tantos. Este, hay gente que sí se suele acercar por un tema más de interés que como auténticamente. Y trato de no meter como mucho este mundo espiritual a las amistades y eso pues al momento me ha funcionado bien. Ujú. Ya si yo veo que pues, la relación empieza como a crecer y se vuelve más íntima, entonces ya que me conozcan como soy, ¿no? Entonces, Sí. y casi siempre he tenido mucha aceptación, aunque pues sí, no todo el mundo comparte como Ujú. las creencias, las ideas, pero pues yo siempre soy como muy de respetar, ¿no? Entonces yo creo que Ujú. ahí los valores de vida pues, son los que me ayudan a pues tener como, considerar que tengo buenas amistades. Ujú. Sí, Ujú. no, lo pregunto porque digo, muchas amistades me dicen, no, ¿para qué haces eso? Ya deja de hacer eso. Y digo, no, no es algo, no siento que es algo de brujería, como digo, es más como terapia. Ujú. Y um, cuando dices que siento algo, o si, por ejemplo, yo te voy a preguntar de Gabo, Ujú. oye, ¿qué piensa Gabo de esto, no? Ajá. Y pues puedes estar ahí, para no decir otros nombres, para decir, ay, no, estás preguntando de mí. Pero, um, ¿sientes a la gente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es ese canal que se usa? O sea, ¿lo estás percibiendo o estás como canalizando en telepatía? Ajá. No, no Ah, todo el tiempo, porque, por ajá. ejemplo, hay personas que tienen una energía mental muy fuerte, ¿no? Porque son muy racionales, Ajá. muy prácticos, y pues como que las energías tienen una personalidad. Entonces tenemos nuestros campos electromagnéticos del cuerpo, Ujú. que se llama aura, ¿no? Sí, sí. Entonces uno sí las percibe, pero como que uno es muy respetuoso, ¿no? De pedirle permiso al espíritu o a la misma persona como Ujú. acercarse. Entonces ya uno siente como esa entrada. Es como al vampiro que le tienes que invitar para que pueda entrar. Es igual, Sí. ¿no? Tienes que pedir permiso, Ajá. ¿no? ¿No? No ser invasivo con las energías. Mm. Hay gente que sí, por ejemplo, hay espacios, hay personas donde, ay, no sé, cansan.
¿no? Tú estás con alguien y te agotan, ¿no? Se llaman vampiros energéticos, ¿no? Se alimentan de nuestro humor, de nuestra energía, de nuestro espacio, de nuestro tiempo, ¿no? Sí. Entonces eso hace que, pues luego uno se sienta agotado, ¿no? Después de convivir con las personas, o sea, a veces lo traemos consciente o inconscientemente. Pero en mi caso, pues trato como, sí puedo, si yo quisiera, pero pues es eso, pedir permiso a la persona, al espíritu para percibir, ¿no? Y a veces pasan cosas interesantes, ¿no? De que uno acá siente los campos magnéticos, sí. Y pues las capas, cada una se encarga como de alguna función en específico, el campo emocional, el campo físico, el campo etérico, o sea, y ahí vamos como percibiendo cuáles son como las situaciones favorables o desfavorables de alguien, que es lo que utilizo mucho cuando desarrollamos como está la terapia de sanación, para ir como abriendo, ¿no? Como estos canales energéticos en el cuerpo. Y ahorita que estamos de la muerte, y apúrate, porque ya quiero probar el otro, la porque vida, ya se me acabó. Sí. ¿Has tenido una experiencia que te has sentido que has llegado cerca a la muerte? De la muerte. Pues hace poco, pues también uno que hace sanación, pues también tiene que ir con sanadores, sí, de vez en cuando a limpiarse. Y tiene poquito, no tiene tanto, como unas dos semanas. Después que hablé contigo, Carlos, sí. No, después de que Carlos me satura, me fue a hacer una terapia, y es una chica que hacía una actividad similar. Entonces me estaba tocando como esa bioenergética, ¿no? Puntos, te estimula puntos de los canales, de los meridianos del cuerpo, para ir como conectando y poder como depurar, ¿no? Todo lo que traes. Pero cuando llega a mi cabeza, sentí como que tuve una experiencia así como si me hubiera comido un hongo, una cosa así como de ceremonia sagrada. Y sentí como mi mente se desfragmentó, o sea, como que mi cuerpo se partió en tres. Auténticamente sí sentí que me morí, porque estaba como en una dimensión arriba, en una parte estaba peleándose con mi cuerpo, y en otra como que sentí como los pies, o como mis ancestros como que me abrían, pero todo al mismo tiempo. Y cuando esta chica me estaba como limpiando, se dejé de respirar un momento. Entonces ahí como que auténticamente sentí que me morí, como que algo pasó, ¿no? Ya después ya como que regresé a la respiración y ya como que me fui asimilando, pero sí fue como una experiencia muy fuerte. Esa es una, más que muerte, se me han aparecido chamucos. Sí. Sí he visto como, sí me ha tocado ver gente en estados de posesión, por ejemplo, y híjole, esos son los momentos en los que ya no dudas que Dios existe, ¿no? Porque pues es retirar como esas entidades y ayudarlas a que se vayan a donde se tienen que ir, ¿no? Al plano dimensional a donde pertenecen. Y es una cosa impresionante. No, las películas se quedan tontas, te lo juro. No, lo vemos así como, como de repente muy Hollywood dramático, pero cuando estás como en contacto con esas energías se siente como el frío, como un frío muy, como si abrieran una heladera, cuando estás con ese tipo de gente. Sí notas como la cara en un segundo se distorsiona, el cambio de los ojos, la posición del cuerpo, y sí... O sea, en una ocasión... ¿Has estado con gente que ha estado... Llevan una chica, pero esa chica no quería ir al que la limpiaran. Entonces, mientras estaba esperando, yo me acuerdo que yo tendría como 20 años. ¿Pero estabas con la iglesia católica o estaba pues con un padre? Justo el chamán con el que yo me entrené, o con el que yo empecé, pues me enseñó, ¿no? A hacer cómo se hace una limpieza de hierbas, ¿no? Entonces, tiene sus pasos, ¿no? Pones tu círculo de sal para sellar la energía y que no se vaya a salir nada. No, espérate. En Oaxaca pusimos un círculo de sal, hiciste una limpieza de hierba. Ajá, hicimos limpieza de hierba. Pero en esa ocasión traía yo los ramos, entonces llevan a la chica y traíamos agua bendita y todo. Y la chica, enojadísima, y yo veía cómo estaba sentada en la silla y como sus manitas, como que se hacían como garritas. Y se notaba muy incómoda la chica cuando ya la pasó.
Ay, no, el susto de mi vida. Se para, se paró de puntitas de sus Ajá. dedos así, y los ojos se le veían rojos. El iris de los ojos rojo, rojo, rojo. Y les juro que era agua bendita. Le echamos el agua bendita y como si lo hubiera quemado un ácido. Y era agua bendita. Y cómo se empezaba como Ujú. a tambalear. Y pues sí logró como salir la entidad de lo que traía. Eso fue una cosa muy impresionante. Yo cuando estaba ahí dije, no puedo dudar de Dios, no puedo dudar de Dios, no puedo dudar de Dios, ¿no? Que Ujú. existen otras cosas, ¿no? O sea, fue una de mis primeras experiencias de ver como otro tipo de entidades. Y ay, nanita, sí, uno sí se queda muy impresionado. Que es diferente a ver un muerto, ¿no? Un muerto, pues, bueno, de acuerdo a mis experiencias, son dos tipos, ¿no? Uno es el Ujú. muerto y otro es el fantasma. ¿Qué es la diferencia? Un fantasma está atrapado en un vórtice de tiempo. Ajá. Llámese la Llorona, la Quemada, el Charro Negro, que aquí son como Entonces, leyendas muy populares de México. entonces, espérate, ¿crees en la Yoronda, que es una persona y viene o es una, nosotros en inglés decimos urban legend, no una Leyenda leyenda urbana. urbana? Ajá, Ay, es que sí, una vez tuve una experiencia una vez fui a un campamento ajá, y me acuerdo que estaba lloviendo y de repente escuchamos a una mujer gritar, ¿no? Así sí, como a sí. lo lejos. Y sí vimos una sombra así. Ujú. Y yo así de, sale, vaya, me voy a dormir, adiós. ¿No? Sí, sí me tocó ver algo así. Bueno, digo, esas Es, leyendas urbanas, o urbana. urbanas vienen por una razón, Sí, claro, entonces, pues no están en la mente colectiva precisamente, sino que sí son apariciones que algunas personas han logrado como observar, ¿no? Y que se sí, mantienen a lo largo, pero esos son fantasmas. Tienen una función en el que se repite y siempre es lo mismo. Están ¿y por qué? como que están atrapados su mente, sus emociones, es un poco como purgar la culpa, ¿no? Ah, De lo que sí, de sí, lo que hicieron. hicieron, ¿no? Ajá. Eso los atrapa en un espacio-tiempo. Ese es un fantasma. Un muerto son estas energías de seres que no están tan conscientes que están muertos Ujú. y utilizan la energía de los vivos para mantenerse en el plano, en este plano. Entonces por eso a veces uno se siente muy cansado o luego puede entrar uno en estados de depresión porque se van alimentando de nuestra energía, nos van quitando nuestra vitalidad y nos entran en un estado de baja vibración y uno de los estados de baja vibración son la depresión, la ansiedad, Ujú. ¿no? Todos estos problemas mentales. Por eso la muerte y la locura y los muertos son una cosa muy... La línea es muy delgada. Sí, sí, no. Porque yo veo la historia de nuestro mundo, ¿verdad? Del pasado, de decir lo que hizo la iglesia con las brujas y todo eso, y lo que decimos antes que tal vez no reconocíamos que uno puede ser esquizofrénico, Esquizofrénico. ajá, y creíamos que estaba posesado por un demonio, pero no, es cosas de nuestra mente. Claro. Entonces, ¿cómo uno puede diferenciar las dos No, cosas? es que yo creo que la locura y la posesión y los Ajá. entes están como muy en ese mismo universo, en ese mismo plano, en esa misma Sí. como, sí. O sea, yo que he tenido experiencias también de cercanas con personas Ujú. esquizofrénicas, te puedo decir que tienden a tener como mucha sensibilidad también para percibir otra realidad. Yo creo que todavía estamos lejos de entender realmente cómo funciona esa enfermedad. Si es realmente una enfermedad o son gente que percibe otras cosas. Entonces, tengo una paciente que tiene una pareja que tiene esquizofrenia y en algunas ocasiones me ha tocado como dar terapias para trabajar el tema Ujú. precisamente de ansiedad. Pero te puedo contar que cuando yo toco a esa persona, Sí. sí se siente como su mente se encarga de abrir como dimensiones, como que abre portales. Pero ay, no, eso, por ejemplo, ahí sí me cansó muchísimo, porque no lo pueden controlar, es algo que se sale de su capacidad de mantener como eh, el control, no tienen control, no tienen autocontrol, se dejan Ujú. llevar por las emociones o por sus pensamientos. Es que la mente es bien poderosa Sí, y no creo que nosotros
hemos tocado personalmente todo lo que la mente puede hacer. Entonces, ¿es la mente conectando con otras dimensiones o es nuestra mente como haciéndonos bolas entre nosotros mismos? Y eso es lo que algunas veces digo, a ver, es... Porque mira, he pasado tiempo que me siento muy cansado. Cuando estoy cansado y he manejado hasta... La gente me ha dicho, una vez estaba yo en una autopista y te juro que miré a una persona enfrente de mí. Y yo en autopista, el freno. Y traía conmigo un compañero de trabajo. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, ¿no miras que hay alguien ahí? Y me dice, estás loco. Y como comienzo a ver árboles o cosas raras, pero digo, estoy cansado. Mi mente está cansada y ya está criando o estoy viendo muertos. ¿Cuál de las Es dos que la cosas? línea es muy delgada. Realmente el tener una capacidad de poder como manejar, por eso es muy importante la inteligencia emocional, Ujú, ¿no? Y la gestión de los pensamientos, porque eso es lo que nos permite tener un autocontrol. ujú. Cuando dejamos que a otros ese autocontrol, entonces esas otras energías, entidades o pensamientos nos dominan. Entonces, la mente sí es una parte muy importante de cómo vamos viendo la realidad y realmente uno crea lo que uno piensa, Sí, ¿no? Por eso esto del pensamiento positivo, que a veces puede sonar súper tóxico, es real. O sea, si uno no tiene un enfoque claro, pues siempre vamos a estar como pues, atrayendo cosas. Por eso hay gente que le pasa todo. No quiero hablar mal, pero a alguien le pasa de todo, sí, ¿verdad? ¿sí? Pero porque tu capacidad de pensamiento nos lleva a construir otras cosas, ¿no? Entonces, como esto, ¿no? Que, ¿cómo nació? O sea, ¿cómo llegamos a este punto de estarnos hoy tomando un mezcalito Por todo lo que me ha pasado. Hemos hablado mucho de la muerte y mucho de los de muertos? los muertos, pero como dije, me encanta la muerte. La muerte tiene mucho sabor. Ahora vamos a probar la vida a ver cómo te gusta. Uh-huh. Y aquí podemos gozar un poquito más, ¿no? Ah, sí. Desconectame la felicidad, por favor. Ah, pero lo que haces se me hace muy interesante y por eso me quería hablar contigo porque dije, es algo que es un tabú Ajá. y no creo que debería de ser, porque para mí como que me ha ayudado mucho en la vida y siento que me ha hecho hasta un poquito más cerca, y, ay, perdón, no sé si la gente después me va a juzgar por esto, pero mi fe y mi espiritualidad como que me ha abierto un poquito más a que no es solo ir, estamos en Latinoamérica, no es solo ir a un edificio Ajá. y una vez a la semana, es más de eso, es todos los días, el agradecimiento de todas las mañanas de que hay un Dios que lo está como guiando, que lo está apoyando, pero también tenemos que ver que igual como hay un Dios, hay también otra parte. La Y oscuridad. oscuridad y tenemos que tener cuidado con eso y eso a cada rato lo está también atacando y por eso en mi experiencia y con la experiencia de este producto, también con mi equipo de Lina y Gabo, todos hemos pasado unas etapas bien difíciles, bien duras, y por eso le estamos llamando vida-muerte, porque es un, digo yo, es un círculo, ¿verdad? Y si creemos en Dios y en el cielo y el paraíso, bueno, eso es la muerte. Entonces, hasta cuando morimos, no estamos terminando nuestro camino. Y he hecho lecturas de vida pasada y eso fue un poquito interesante. Y Ajá. digo, entonces, si nos vamos al paraíso y después Dios nos regresa para aprender más, todo es un círculo. Entonces, no todo, nunca terminamos en la muerte, solo es otra época. ¿No? Y la vida es aprendizaje, es sanación, es trabajar la gratitud, Ujú. también es como, también sufrir, ¿no? El dolor, ¿no? Como lo decía en el budismo, el dolor es algo que todos vamos a vivir, pero el sufrimiento es opcional. Uno elige Mm. cómo, uno elige qué batalla va a tener, ¿no? Sí. Y qué herramientas uno va teniendo, ¿no? Para desarrollar como esta parte, para mí la vida es creatividad, ¿no? La vida es como
el compartir con las personas que tú quieres la experiencia de acompañarte, ¿no? Para mí es la fiesta. Sí, es la diversión, ¿no? Es salud para la vida. Para la vida. Y lo que yo he aprendido, y justo con Vanessa, contigo, es la vida lo va a dar tropezazos, lo va, ¿cómo digo? Lo va a dar golpes. Ah, sí, te va a dar Te va a dar golpes. Te va a dar una chingada. Entonces ahí es cómo nosotros decidimos tomar esos golpes. Claro. Aprendemos y seguimos disfrutando para el próximo golpe o lo ponemos deprimido. Y me imagino que con lo que vos haces, la vida te ha dado varios golpes. Oh, claro que sí. Se encarga de decirme, a ver, ven, ¿ya crees que ya aprendiste? No, mira, cállate, estúpida. Y es divertido también el cómo te tomas las cosas, ¿no? Porque uno elige si a uno lo van a lastimar. Y esa parte, volvemos, ¿no? Al autocontrol, ¿no? Sí. Al autoconocimiento, al trabajo del amor propio. Ajá. ¿No? Cómo uno va construyendo esa autoestima. Eso es muy importante porque eso es lo que nos lleva a ir teniendo como mecanismos de defensa, ¿no? El sabernos hacer ver, ¿no? Sí. Y los retos son fuertes, ¿no? Uno dice, ya terminaste y te la vuelven a aplicar, o sea, vuelven a aparecerte situaciones que te llevan a trabajar. A veces estamos aquí, estamos acá, es la rueda de la fortuna, ¿no? La cosa es desde dónde nosotros queremos actuar, ¿no? Desde nuestra bondad o desde nuestra maldad. Sí. No, ahora cuando las cosas me pasan, yo me pongo a reír. Digo, y lo que digo yo es, no puedo creer que me está pasando esto. Ay, no, es que no te pasa cada cosa. No o sea, de verdad que si no es porque te conozco, no terminaría de decir, mira, sí puede pasar algo, como mover camiones en la autopista, en hora pico. O sea, como... Y digo, ahora me pongo a reír de lo que me pasa, pero no te pregunté, ¿cómo te gusta la vida? La vida sabe muy bien. La vida son gotitas de felicidad, aquí está. Sí, es un poquito más ligero, como le dicen aquí, más ligero, no es tan sabroso como digo yo la muerte, pero tiene cuerpo, ¿no? Tiene un sabor así como fresco. Como que se siente más fresca. La vida se siente fresca. Es felicidad, es experiencia. Tomar diferente experiencia. Y digo yo que en la vida, si no hay drama, como ya me he acostumbrado a mucho drama, qué aburrida sería. Lo tiene todo. Lo tiene de todo. Bueno, la tuya sí, eso es tu temporada. O sea, contigo hay intriga, romance, movimiento, todo lo que le puede pasar a alguien, le pasa a Carlos. Eso es como, wow, sí. No puedo creerlo. ¿Cómo has disfrutado vos tu vida? Específicamente con esto, lo que haces, madre mía, digo que es muy pesado. Pues la verdad yo siento que he tenido una vida muy afortunada. Ajá. Más que nada porque, pues, a pesar de que no todo ha sido como bonito, pues, por ejemplo, siempre he tenido como la aceptación de la gente que más quiero, ¿no? Como que siempre han aceptado que sea diferente. Y eso, pues, me hace sentir como bien, ¿no? O sea, la verdad es que también he tenido mucha suerte. No diferente, especial. Especial. Y eso me ha ayudado como a aprender a sentirme como afortunada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí entra como al juego de lo que decíamos, la gratitud, el merecimiento, el poder del pensamiento. Y me han pasado también cosas muy extrañas, así como a ti te pasan cosas extrañas, a mí también, así, de que uno como que intuye algo y dices, bueno, es que quiero esto, de esta forma, en este color, en este momento, y llega, ¿no? Entonces, a veces no es cuando uno quiere, a veces es cuando uno necesita. Queremos esos millones y queremos hacer muchas cosas, ¿no? Pero a veces es cuando necesitamos ya vivirlo. No siempre es a nuestro capricho, ¿no? A veces es cuando ya estamos listos para vivir esas experiencias. Eso lo he tenido que aprender. La paciencia. Sabemos que la paciencia, híjole. Sí.
tienes muchas virtudes, pero la paciencia No es una. ha tenido que entrenarse mucho. Sí, ha tenido que aprender a ser muy paciente. Siempre, bueno, como cualquier ser humano, como, bueno, como un niño, ¿no? Lo quiero ya. Claro. Ujú. Y es esa parte. También es importante, ¿no? Como aprender a jugar con la vida y tener nuestro niño interior como despierto, preguntarle a veces a nuestro niño interior qué quiere, porque a veces quiere cosas muy simples, Sí. ¿no? A veces es muy feliz con cosas como compañía, ¿no? Como, no sé, en mi caso a veces es como, ay, quiero pintar, ¿no? O quiero salir a caminar, o quiero como comer rico, ¿no? Entonces a veces como que esas sensaciones son las que nos hacen vivir, ¿no? Sentir que estamos aquí. Sí. Y disfrutar el aquí y el ahora, ¿no? El mindfulness de la experiencia del momento, ¿no? Que eso es vivir. Y eso es lo que a la mente a veces le cuesta. La mente viaja al futuro, viaja al pasado, pero le cuesta vivir el hoy. Sabes que nunca lo he pensado así, tienes mucha razón. No queremos vivir el ahorita, sino que siempre estamos pensando en si hubiera hecho esto o qué pasa si hago esto. Y con eso te he quitado mucho tiempo. Muchas gracias por venir a mi casa y platicar un poquito con un poquito de mezcal. Muchas gracias por invitarme y las botitas de la felicidad aquí están. ¿Y qué consejo le dejarías a la gente de decir cómo podemos vivir más en paz? Pues aprendiendo a vivir el hoy, la ¿El vida, agradecer, ¿no? Siempre a mis, bueno, me acuerdo que alguien me dijo, no, es que una vez al final del día no ve qué hizo bien. Y yo creo que los momentos son chiquitos, Sí. son pocos, y son lo que tenemos que ir como aprendiendo a disfrutar. El hoy. El hoy es importante, porque el hoy es lo que nos lleva al mañana. Sí. Y cuando lleguemos a la muerte, pues es lo que nos va a llevar a ver si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Y si alguien quiere una terapia contigo, como yo a cada rato, ¿a dónde pueden ir? ¿Estás en Roma Norte? Sí, en la calle de Salamanca. El proyecto se llama Casa del Mandala. Estamos en las redes sociales y pues nos pueden contactar. Sí. Y Grace, igual Vanessa, no me he olvidado de ti, pero Grace, gracias por todo lo que has hecho conmigo. Me ha ayudado mucho y también la terapia que has dado. Es muy buena. Hablen, si quieren, si gustan, la recomiendo mucho. Y seguimos disfrutando esto. Sí. Oh, y ahorita vamos a hacer una limpia de casa. Ah, sí. Porque a eso veníamos hoy. Aparte de la plática muy buena, veníamos a limpiar la casa porque sentimos espíritus aquí, porque Alan está mandando aquí al muchacho. Gracias. Gracias. ¿Cómo lo ves? Bien. A ver qué vamos a editar.